En el antiguo Egipto, el legendario faraón Keops ha muerto. ¿Quién sucederá al creador de la mayor pirámide de la historia? Había algo de tensión entre los familiares. Los egiptólogos creen que en la tormenta desatada por la sucesión se halla la clave para resolver el misterio más duradero de Egipto, el enigma de la Esfinge. La Esfinge no tiene firma ni nada que la identifique. Una sombra de mentiras y traiciones rodea la historia de este enigmático monumento. El misterio y la magia son parte intrínseca de la Esfinge. Las pirámides nos cuentan un relato lleno de innovación, Era una máquina resucitadora. misteriosos rituales Todo eso ayudaba al difunto a recargar su energía y vivir eternamente. trabajo extenuante e intrigas palaciegas que nos descubre los secretos mejor escondidos de los faraones. Cada momia es distinta, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Nos permite atisbar en el día a día de los trabajadores y desvela la asombrosa historia del antiguo reino de Egipto. No es solo que el antiguo Egipto hiciera las pirámides, sino que las pirámides conformaron el antiguo Egipto. Los secretos de las pirámides. En la meseta de Giza, la famosa Gran Pirámide tiene un vecino igual de imponente. Este gran monumento, formado por casi 2 millones de metros cúbicos de roca, fue uno de los proyectos de un faraón llamado Kefren. Kefren llegó al trono sobre el 2470 a.C. y reunió a multitud de trabajadores para que construyeran su pirámide. Artesanos profesionales y experimentados obreros continuaron la larga tradición de los constructores de pirámides de Egipto. El padre de Kefren era el legendario faraón Keops, el artífice de la Gran Pirámide. Y al igual que su padre, Kefren, quería que su pirámide fuese una tumba que le garantizase la inmortalidad. En la actualidad, los mausoleos con forma de pirámide de Kefren y Keops dominan la meseta de Giza. Pero delante de ellos se alza otro gigantesco monumento que fue erigido aproximadamente en la misma época y cuyos orígenes y propósito están envueltos en un halo de misterio. La Esfinge. El arqueólogo Mark Lehner lleva años analizando esta estatua milímetro a milímetro. La Esfinge es única. En términos generales, los antiguos egipcios no volvieron a esculpir a esta escala hasta 1200 años después. Lo hicieron entonces porque fue una época frenética, la era de las pirámides gigantes, de la exuberancia. La Esfinge es una criatura mitológica con cabeza humana y cuerpo de león. Nunca antes se había intentado hacer algo a una escala semejante. Es un bloque entero. La tallaron directamente en el lecho rocoso. Los egipcios hicieron la Esfinge excavando un agujero con forma de herradura y esculpiendo el centro. La Esfinge es la mayor escultura del mundo antiguo que ha sobrevivido hasta nuestros días. Mide 20 metros de altura, lo mismo que un edificio de 6 pisos y 73 metros de largo. Pero, ¿quién ordenó la construcción de esta colosal estatua y por qué? Es un misterio que lleva siglos desconcertando a los historiadores.
La esfinge no tiene firma ni nada que la identifique como obra de un faraón concreto. En las pirámides hay inscripciones de ese tipo, pero en la esfinge no. Mark cree que se construyó poco después de la muerte de Keops, por lo que lo lógico sería que su creador fuese el mismo que el de la segunda pirámide de Giza, su hijo Kefren. Pero la respuesta no es tan sencilla, ya que Kefren nunca debería haber sido faraón. Según las fuentes antiguas, Keops tuvo al menos 14 hijos, 9 varones, de al menos 3 esposas reales diferentes. Otros hijos, como Kawab o Yedefre, estaban antes que Kefren en la línea de sucesión. Así que los egiptólogos que intenten resolver el misterio de la autoría de la esfinge también tendrán que averiguar quién sucedió al faraón Keops y cómo lo hizo. La primera pieza del rompecabezas es ¿por qué decidieron tallar una esfinge? ¿Qué representa? Los historiadores aún no saben cómo llamaban los antiguos egipcios a esta criatura. El nombre esfinge proviene del griego, de la leyenda de Edipo, que derrotó al monstruo resolviendo su famoso acertijo. Pero ese mito es 2 milenios posterior a la talla de la esfinge egipcia. Así que, ¿qué es esa inmensa bestia? ¿Y por qué la esculpieron ahí, en mitad de la meseta de Giza? En la época del antiguo Egipto había leones en Siria, al norte. El león siempre ha sido un símbolo de la monarquía, de la realeza. Es el rey de la jungla. A los faraones siempre les gustó que los asociaran con seres triunfadores y poderosos. ¿Y qué es poderoso? El león. Que asociaran a alguien con esa bestia tan poderosa era algo positivo. Tenemos representaciones de leones en tronos. Son criaturas divinas y solares porque cuando pensamos en un león, lo imaginamos con esa majestuosa melena de tono rojizo como el sol. Hay un vínculo visible entre la monarquía, los dioses y los leones. Para entender esa asociación entre el poder del león y el del faraón, debemos viajar más de 5000 años atrás en el tiempo, hasta los albores de la monarquía egipcia. Sobre el 3150 a.C. reinaba un belicoso faraón. Su nombre era Aja. Aja reforzó las fronteras de su reino, atacando los territorios adyacentes. Los arqueólogos encontraron su tumba en Abidos. La figura de Aja es muy interesante, porque fue el primer rey de la primera dinastía y fue enterrado en Abidos. Abidos era el antiguo epicentro del poder del sur de Egipto y allí fueron enterrados los reyes de la primera dinastía. Los investigadores que examinaron la tumba de Aja hallaron algo sorprendente. En el centro estaba la cámara funeraria del rey y alrededor había cámaras más pequeñas en las que enterraron a otras personas. Las pruebas indican que la mayoría eran jóvenes. No sabemos a ciencia cierta si las personas que estaban enterradas alrededor del rey fueron víctimas de sacrificios rituales. Puede incluso que se suicidaran por la muerte del rey. O si el rey fue enterrado y con el paso del tiempo esas personas fallecieron de muerte natural y fueron enterradas allí. Pero los sacrificios de animales sí era algo muy común. En una de esas tumbas enterraron a un león. Durante los 3000 años de historia del antiguo Egipto, siempre se consideró que el león simbolizaba al rey y era el guardián del inframundo. Enterrando a un león junto a la tumba de Aja, enterraban uno de los símbolos de la monarquía a su lado. Eso explicaría
por qué se talló la esfinge con cuerpo de león. El león llevaba simbolizando el poder desde la primera dinastía. Es el guardián de la necrópolis y de las pirámides. Y su postura agazapada le confiere el estatus de deidad protectora de Giza. Pero entonces, ¿por qué tiene la esfinge cabeza humana? Una temible deidad con cabeza de león nos da alguna pista. Los antiguos egipcios pintaban cabezas de león sobre cuerpos humanos para simbolizar la pasión, la violencia, la ira, la pérdida de control. Esta es la diosa Sekhmet, la diosa protectora de los sanadores. Era la esencia de la fiebre y la enfermedad. Los médicos la querían de su lado para poder extraerla del paciente. Sekhmet tenía cualidades humanas, pero estaban a merced de su incontrolable naturaleza animal. Puede que con la esfinge pasara lo contrario. Aquí tenemos lo contrario. Es un símbolo del control de la fuerza animal. La esfinge simboliza la fuerza de la inteligencia, del control sobre el poder. La inteligencia y el control de qué ser humano en concreto. ¿A quién pertenece esta cabeza? Los egiptólogos han hallado una pista. En lugar de la melena de un león, la esfinge lleva un tocado llamado nemes, una prenda exclusiva de los reyes. Tenemos dos cosas: el poder del faraón, su control, y el guardián de la necrópolis, ambas englobadas en la esfinge. ¿El rostro de qué faraón está esculpido en la esfinge y quién ordenó su creación? El misterio y la magia son parte intrínseca de la esfinge. No se ha hallado ni un solo nombre en todo el monumento. La identidad de la cara de la esfinge continúa siendo un misterio. La respuesta se halla en la toma de poder tras la muerte de Keops. La egiptóloga Salima Ikram examina la necrópolis de Giza en busca de pruebas. Aquí enterraron a los familiares de Keops. El color de algunas parece tan fresco que parece que el artista acabara de dejar el pincel. Los antiguos artistas pintaron en esta tumba un retrato del hijo mayor de Keops, el príncipe Kawab. Parece que había algo de tensión entre los familiares, pero supongo que es lo normal en una familia real cuando no está claro quién será el sucesor. Según dictaba la tradición, Kawab debería haber sucedido a su padre. Normalmente siempre se sabía quién sería el sucesor antes de que muriera el faraón. Siempre era el primogénito. Si sobrevivía a su padre, se convertía en el nuevo rey del antiguo Egipto. Pero Kawab nunca llegó a ser faraón. Fue su hermanastro Yedefre el que se hizo con el poder. ¿Es este salto en la línea sucesoria un indicio de que hubo juego sucio? La teoría de que Yedefre asesinó a Kawab la introdujo un famoso arqueólogo estadounidense llamado George Reisner. Él fue el primero que investigó la cronología de aquella sucesión, en un intento por descifrar los secretos de la esfinge. Para comprender las dinámicas de las familias reales de épocas tan lejanas en la historia, hay que basarse en el trabajo de los egiptólogos, que las estudiaron antes que nosotros. Ellos empezaron formulando teorías sobre sus relaciones familiares y nosotros las diseccionamos y las comparamos con los hallazgos arqueológicos.
George Reisner fue el primero que resolvió el enigma de la Esfinge, tal como él dijo. Fue sobre 1912, cuando vio que el sucesor de Keops, Yedefre, no estaba enterrado en Giza. Se inventó la historia de que debía haber sido un usurpador. Yedefre era el hijo de la segunda esposa real de Keops, que provenía de la actual Libia. La muerte de su hermano Kawab le situó el primero en la línea de sucesión. Reisner se imaginó una historia de asesinato y poder al más puro estilo Shakespeare, pero los egiptólogos actuales tienen sus dudas. Como historia es buena. La literatura es un gran reflejo de lo que mueve al ser humano, pero la verdad es que la historia de esa familia es bastante incierta. No obstante, de lo que sí están seguros es de que sobre el 2480 a.C., Yedefre, y no Kawab, sucedió a Keops. Y han descubierto que ese inesperado faraón hizo algo sorprendente. El nuevo rey de Egipto fue Yedefre, un hombre que podría haber matado a su hermano y que ahora escogía una extraña compañera de cama. Yedefre, el hijo de Keops, se casó con su hermanastra Etepere II. El incesto era algo habitual en la monarquía egipcia, así que eso no era lo extraño de su elección. Eteperes estuvo casada con Kawab, el hermano al que se cree que Yedefre asesinó. Aquí arriba vemos el título de Eteperes, donde habla de que será una gran esposa real. Es evidente que esta mujer fue una de las más importantes de la época de Keops y de la historia de Egipto en general. Lleva un vestido poco habitual, muy elegante, con esos hombros subidos. Otra cosa que llama la atención es su color de pelo. La gente dice, ¿era extranjera? Lo pintaron amarillo en vez de negro, como vemos aquí, que era lo normal. Tal vez no se vieran muchas mujeres así en el antiguo Egipto, lo que la hacía especial. La viuda del príncipe Kawab se unió a Yedefre en el trono, convirtiéndose en la reina de Egipto. Casándose con la esposa del príncipe que había muerto, pretendía mostrarle al pueblo que la familia le aceptaba. Pero, ¿es merecida esa reputación de Yedefre de usurpador fratricida? ¿Y fue él el rey que construyó la Esfinge? George Reisner encontró pruebas que le ayudaron a desarrollar su teoría de la usurpación. Como todas las pirámides de Egipto, la de Yedefre en Abu Rawash se encuentra en la orilla oeste del Nilo. El egiptólogo Basil Dobrev ha obtenido un permiso especial para visitar e investigar el yacimiento. Estamos a unos 120 metros sobre el nivel del mar, en la zona elevada de Abu Rawash, la más alta de Egipto. Su propio nombre lo indica, Abu Rawash. En antiguo egipcio, Abu significa lugar, Ra es Ra y Wash es honrar al dios. Así que la traducción palabra por palabra sería el lugar en el que se honra al dios Ra. ¿Qué mejor sitio para rendir pleitesía a Re que este, que es el más cercano al sol? Ra, que también se pronuncia Re, era el dios del sol. Y todo indica que fue especialmente importante durante el reinado de Yedefre. Yedefre fue el primero que se centró realmente en el culto al sol. De hecho, su nombre, Yedefre, es el primero que contiene la palabra Re, haciendo referencia al dios sol. Su nombre fue el primero en contener el de Ra.
Y él también fue el primero al que llamaron hijo de Ra. Eso es muy importante, porque puede que Keops se autoproclamara la encarnación de Ra durante su reinado, y su hijo, en su honor, se hizo llamar hijo de Ra. En Abidos, en los muros del templo del rey Seti I, que fue construido 1000 años tras la época de Yedefre, los egiptólogos han descifrado una lista de reyes egipcios, y muchos de ellos llevan la palabra Ra en sus nombres. El reinado de Yedefre impulsó una nueva moda que se mantuvo hasta el final de la quinta dinastía y consistía en incluir a Ra en los nombres de los faraones. A partir de ahí, los faraones tuvieron nombres como Kefren, Neferirkará, etc. Y Yedefre fue el propulsor de ese movimiento tan poderoso de culto al sol. Pero las opiniones de los egiptólogos difieren en cuanto al papel de Yedefre en la instauración del culto al sol. Creo que no deberíamos darle tanta importancia al nombre de Yedefre o a la ubicación de su pirámide, ya que todas las pirámides auténticas son monumentos solares. Así que yo considero que esa atención especial al dios Ra no empezó con Yedefre. En la elevada meseta de Abu Rawash, Yedefre ordenó construir una pirámide de casi 100 metros de ancho y 60 de alto. Esa pirámide era mucho menor que la de su padre Keops, que medía más del doble de ancho y más de 80 metros de alto. Pero Yedefre fue listo al escoger la ubicación. Colocándola sobre una elevada meseta, hizo que superara en altura a la de Keops. Yedefre hizo su pirámide sobre una colina. En lo alto de una colina cercana a la meseta de Giza, que también estaba cerca de las canteras de donde se extraía la roca necesaria para su construcción. Aquí fue donde la historia del sucesor de Keops y del enigma de la Esfinge dio un inesperado giro. Aunque ya no queda nada de la pirámide de Yedefre, sabemos que estaba lista, o casi lista, antes de la muerte del faraón. Estaba muy cerca de una cantera que los romanos usaron cuando conquistaron Egipto. Pero no solo usaron la roca de la cantera, también se llevaron los bloques de la pirámide. Por eso, hoy en día, apenas queda nada aparte de las cámaras subterráneas. La pirámide de Yedefre fue destruida unos 2000 años después de su construcción. Una desgracia que borró al faraón de la historia. El legado de Yedefre no se recuperó hasta que los arqueólogos modernos excavaron las ruinas de Abu Rawash y hallaron estatuas suyas. En la antigüedad, cuando un rey quería proclamar que un territorio era suyo y que la gente entendiera quién era, debía erigir estatuas y monumentos para transmitir esa información. Pero las estatuas indican que la destrucción del legado de Yedefre podría no haber sido un accidente. Destruyeron sus estatuas e intentaron borrar su rostro. Sabemos que hubo intrigas políticas y que muchos no estaban de acuerdo con su forma de gobernar el país. Y desde el principio de los tiempos, el ser humano siempre ha usado el arte como propaganda. Se nota que rompieron la nariz adrede y que borraron su nombre a golpe de cincel. Lo importante no era que la estatua se pareciera a ti, sino que tu nombre apareciera en ella y que alguien lo borrara con un cincel constituía un ataque figurado hacia esa persona. Si le rompes la nariz a su estatua en sentido figurado, esa persona no puede respirar. Hay muchas maneras de hacerle daño a alguien. ¿Nos ayudará esta información a resolver el misterio de la autoría de la Esfinge?
Porque la esfinge, al igual que las estatuas de Djedefre, carece de nariz. En Egipto, los arqueólogos que tratan de averiguar quién ordenó construir la esfinge de Giza investigan al faraón Djedefre. ¿Existe una conexión entre las estatuas desfiguradas de aquel rey y la ausencia de nariz en la esfinge? A principios del siglo XX, el egiptólogo George Reisner lanzó una hipótesis sobre esas estatuas rotas. Según él, Djedefre era un usurpador, cuyo legado fue destruido por sus sucesores. Reisner examinó el hecho de que las estatuas de Djedefre fueron destruidas adrede. Dijo que quizás fue porque el pueblo se rebeló contra las élites, contra la familia real. O también pudo deberse a posibles divisiones y enfrentamientos entre las distintas líneas colaterales de la familia real. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tras unos 10 o 15 años en el poder, el tiempo justo para acabar su pirámide, Djedefre murió. El reinado de Djedefre fue bastante breve comparado con el de sus parientes, lo que nos indica que no fue un período pacífico. No sabemos si murió demasiado pronto o si fue asesinado, pero lo que sí sabemos es que quien le sucedió fue el otro hijo de Keops, Kefren. El sucesor de Djedefre no fue su hijo, sino su hermanastro Kefren. Parece que alguien se la tenía jurada. Eso fue justo lo que pensó George Reisner. Él creía que Djedefre fue asesinado por su hermano pequeño Kefren, que además de eso, trató de destruir su legado desfigurando las estatuas de Abu Rawash. Reisner sugirió que la pirámide de Kefren, construida en Giza cerca de la de su padre, es la prueba de que el nuevo rey regresó al núcleo familiar tras derrocar a su hermano el usurpador. Según la historia inventada por George Reisner, Kefren derrocó a su hermano y luego regresó a Giza, que era la cuna de su estirpe. Pero los egiptólogos modernos tienen sus dudas. Reisner tomó los hechos y los entretejió formando una historia. La historia de una rebelión, de una revuelta y de la ira de la familia de Keops. Tal vez sea cierta, quién sabe, pero hizo demasiadas deducciones basadas únicamente en su imaginación. Que les falte la nariz, tanto a las estatuas como a la esfinge, podría ser solo una coincidencia. La nariz es siempre una de las zonas más frágiles de una estatua, por lo que no es raro que se rompa. Yo no creo que haya una conexión entre las narices rotas de las estatuas de Djedefre y la de la esfinge. Se trata siempre de un punto débil que se rompe con facilidad de forma habitual. En la actualidad, muchos expertos creen que las estatuas de Djedefre se dañaron miles de años después, durante la conquista romana de Egipto. Fuera como fuese, sobre el 2470 a.C., Kefren se puso al mando de Egipto. Y decidió erigir su tumba junto a la gran pirámide de su padre. Regresar a Giza supuso un dilema para Kefren. El nuevo faraón quería alardear de su poder con una gran pirámide. Pero, ¿cómo iba a competir con el colosal monumento de Keops? La pirámide de Keops es la más grande con diferencia. Es la mayor de la historia. La pirámide de Kefren es interesante porque al verla por primera vez en la meseta de Giza, te parece más alta que la Gran Pirámide. Pero no es así. Kefren construyó sobre un terreno más elevado para quedar por encima de su padre. Fue muy avispado. Además, su base es un poco más pequeña que la de Keops. Aunque la Gran Pirámide de Kefren es más empinada, recién construida medía 3 metros menos que la Gran Pirámide de su padre.
Pero hoy en día, ambas forman una pareja de majestuosos monumentos que parecen diseñados a juego. El regreso de Kefren a Giza marcó el final de la dura pugna por el poder que tuvo lugar tras la muerte de su padre Keops. Pero aún queda un misterio por resolver. ¿Quién construyó la Esfinge? Conocer el orden de sucesión, primero reinó Yedefre y luego Kefren, permitió a los egiptólogos reducir el número de sospechosos. Kefren siempre fue su opción favorita por su conexión con Giza, pero parece ser que Yedefre no abandonó la zona por completo. La egiptología ha tendido siempre a ignorar a Yedefre, pero creo que deberíamos prestarle más atención porque es bastante probable que él se ocupara más que nadie de terminar el complejo funerario de su padre en Giza. Yedefre fue el sucesor de Keops y en el antiguo Egipto la tradición dictaba que el sucesor al trono debía acabar el complejo funerario de su predecesor. Yedefre abandonó Giza sin terminar todo lo que debía hacer allí, y sabemos que él fue el que enterró a su padre en Giza. Hay una inscripción en la cara sur de la pirámide en la que se menciona a Yedefre. Así que cuesta creer que fuese un usurpador si formó parte del rito funerario. Los arqueólogos han hallado en Abu Rawash el vínculo entre Yedefre y la Esfinge. Una estatua considerada como la esfinge más antigua de Egipto. Representa a la esposa de Yedefre, la reina Eteperes II. Las pruebas recabadas indican que la idea de la esfinge fue desarrollándose durante el reinado de Yedefre. Y algunos arqueólogos defienden la teoría de que la Esfinge de Giza fue construida por Yedefre a imagen y semejanza de su padre, Keops. Los rasgos de la Esfinge son muy similares a los de la estatuilla de marfil de Keops. Además, se dejaron ofrendas votivas a los pies de la Esfinge que llevaban el nombre del faraón. Y la Esfinge lleva un modelo antiguo del Nemes que pertenece a la época de Keops. La Esfinge fue una herramienta propagandística. A través de ella, Yedefre, el hijo de Keops, quiso mostrarle al pueblo egipcio que existía la vida después de la muerte, que su padre había ascendido a los cielos para regresar como un ser divino. Basil Dobrev cree que la prueba de que el autor de la Esfinge fue Yedefre y no Kefren se halla en el estilo de complejo funerario de Kefren. Es muy simple. Se basa en la geografía. Los antiguos reyes egipcios solían construir 2 templos para cada pirámide. El primero, situado a los pies de la pirámide, era para rendir pleitesía al faraón. Una larga rampa de piedra llamada calzada unía el primer templo a una estructura ubicada más abajo, el Templo del Valle. En este templo, que estaba en la orilla del Nilo, se realizaban rituales de embalsamamiento. Si miráis Giza desde arriba, veréis claramente que lo que Kefren construyó allí era su Templo del Valle. Pero su calzada está orientada hacia el sur, como si hubiese intentado esquivar la Esfinge. Eso significa que cuando Kefren empezó a construir su monumento, la Esfinge ya estaba aquí. Infringió todas las leyes de la arquitectura egipcia, que se basaban en la simetría. Yo creo que fue Yedefre el que construyó la Esfinge. Mark Lehner no está tan convencido como Basil. Puede que Yedefre construyera la Esfinge en honor de su padre Keops, pero no hay ninguna prueba. Por no haber, no hay ni forma de comprobarlo. Pero Mark cree que él puede demostrar quién construyó la Esfinge.
En la meseta de Giza, en Egipto, Mark Lehner cree que el templo del Valle de Kefren, situado junto a la Esfinge, demuestra que fue el propio Kefren quien ordenó construir esa gigantesca estatua. Creo que Kefren tuvo la idea de convertir una de las caras de la cantera en una gran esfinge. Así que, mientras los picapedreros extraían las capas de roca donde irían la cabeza y el cuello en la parte superior, otros obreros llevaron esa roca al sudeste para construir el templo del valle. Mark ha examinado la composición de la roca de la Esfinge y coincide con la que se usó en el templo del Valle de Kefren. Según fueron tallando el cuerpo de león, trasladaron la piedra rápidamente al este para hacer el templo de la Esfinge. Si Kefren fue quien hizo la Esfinge, ¿a qué faraón representa? Lo más seguro es que fuese el propio Kefren. Era un visionario como su padre Keops, el creador de la Gran Pirámide. La aportación de Kefren a la explosión de experimentos a gran escala de aquella época fue la Gran Esfinge. Es cierto, Kefren usó la Esfinge para proyectar su influencia. La Esfinge está formada por la cabeza del faraón y el cuerpo de un león. Simboliza la inteligencia y el control del rostro del faraón sobre el poder y la fuerza del cuerpo de un león. A pesar de la discrepancia que aún existe respecto a quien ordenó construir la Esfinge y a quien representa, todos los egiptólogos coinciden en una cosa. Quien la diseñó quiso construir un templo justo enfrente para adorar a la icónica criatura. Pero nunca llegó a terminarlo. Al final, la Esfinge y su templo nunca llegaron a ser un lugar de culto. Es como construir un parque de atracciones y al final no encender las atracciones para que la gente vaya. El creador de la Esfinge no tuvo la oportunidad de consagrar su templo y contratar sacerdotes que garantizaran la continuidad del culto. Pero tras unos 1200 años de oscuridad, nuevos faraones acabaron apropiándose de los monumentos y la imaginería de este lugar. Muchas generaciones y siglos después, este lugar siguió atrayendo visitantes. Amenhotep II, por ejemplo, solía dar vueltas por aquí en su carro. Le encantaba Giza. De hecho, construyó un templo entero basado en la Esfinge y dejó una estela que versaba sobre su poderío físico. El hijo de Amenhotep, el príncipe Tutmosis, fue un paso más allá. Ordenó colocar una gran estela, una losa de piedra con inscripciones, entre las patas de la gran Esfinge. Al parecer, Tutmosis no era el príncipe heredero, tenía hermanos mayores. En esa época los príncipes recibían entrenamiento militar en Memphis, aprendían a manejar vigas y cuadrigas y a disparar con arcos y flechas. Tutmosis entrenaba esas habilidades en Giza y en estos jeroglíficos cuenta que se quedó dormido a la sombra de la cabeza de la Esfinge y la criatura se le apareció en sueños. En su sueño la Esfinge le dijo: «Hijo mío, mírame, estoy rodeada de arena, estoy enterrada. Líbrame de la arena que cubre mi cuerpo y te convertiré en el rey del Alto y el Bajo Egipto». El joven príncipe ordenó desenterrar la estatua y al final acabó siendo faraón con el nombre de Tutmosis IV. Y colocó su estela, hoy en día conocida como la Estela del Sueño, entre las patas de la Esfinge. Se convirtió en la pieza central de un pequeño templo en donde Ramsés añadió su estela en el primer año de su reinado y a partir de ahí otros reyes y reinas añadieron sus inscripciones y estelas en el primer año de su reinado. Este lugar, la zona situada entre las patas de la Esfinge, este pequeño templo, era donde se coronaba a los reyes y los príncipes. Era como el Vaticano.
Uno no hace eso si no se siente orgulloso del trabajo de sus ancestros, de los faraones del antiguo reino. Además, les gustaba estar en ese lugar que era tan antiguo para Tutmosis IV y Amenhotep II como lo es para nosotros hoy en día. Durante los siglos que pasaron, hasta que Tutmosis ordenó que la desenterraran, la esfinge sufrió algunos daños. Por lo que el joven faraón acometió una restauración completa del monumento. Más adelante pusieron ladrillos para proteger las zonas más deterioradas. Esos ladrillos aún se ven hoy en día. En la mejilla y en la frente se ven restos de color rojo. Puede que la esfinge estuviese en algún momento pintada de rojo, pero en el Nuevo Reino, cuando la resucitaron, sabemos que no la pintaron solo de rojo. Cuando trabajamos en el pequeño templo, encontré restos de azul egipcio, ese pigmento tan especial y característico de Egipto en los intersticios entre los bloques de piedra. También había restos de amarillo y mucho rojo. En cualquier sitio donde pasaras el cepillo antes de las restauraciones de los 80 y los 90, salía polvo rojo de entre las piedras. Era como si la esfinge sangrara. Esa pintura era de cuando la mayor parte de la esfinge era roja. Hay pruebas de que le pintaron alas en el lomo. De hecho, en algunas de las estelas del Nuevo Reino se la describe con alas sobresaliendo de los lados de su cuerpo de león. ¿Por qué? Porque tenía cabeza de persona y cuerpo de león, pero también era Horus y Horus era un halcón. En la época del Imperio, después de restaurarla, la esfinge era un monumento más colorido, complejo e icónico que la ruina color beige que vemos hoy en día. Como buen icono del mundo antiguo, la esfinge mantiene su aura de misterio y enigma. Durante casi un siglo, creímos que las teorías del egiptólogo George Reisner sobre la construcción de la esfinge eran ciertas. Reisner aderezó con grandes dosis de inventiva la historia de la sucesión de Keops, añadiéndole rivalidades, complots y asesinatos sin tener prueba alguna. Lo que de verdad intriga a los expertos en la actualidad es la decisión de Kefren de regresar a Giza para construir su pirámide junto a la de su padre. Y como no hay pruebas de la autoría de la esfinge, el enigma queda sin resolver. Una de dos. O es obra de Kefren o la construyó Yedefre en honor a Keops, pero de momento no hay pruebas que confirmen una cosa u otra. Para poder estar realmente seguros de la autoría de la esfinge, necesitaremos muchas más pruebas de las que tenemos hoy en día. Lo que sí sabemos es quién construyó la segunda pirámide más grande de Egipto. El faraón Kefren se aseguró de que el mundo la recordara dejando su huella en Giza con esta monumental tumba. Pero lo que Kefren no sabía es que la suya sería la última pirámide colosal que se construiría en Egipto.